Hola. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Llega una nueva sesión de Evolving Education Webinars. Hoy vamos a estar con dos personas muy interesantes, Jonathan Lazcano de Vía Educación y Verónica Escalante de Fundación Share. Ajá, Mira, ahí tenemos ya Vía Educación que se perfecto. está uniendo, genial. Pues Vamos a vamos ir. también a Verónica. A ver si A podemos ver, ver sí, antes, quizás esperamos que se unan. sí. Buenas. Hola, hola. Ahí va. Qué bueno verte. Igualmente un gusto. Buenas Fantástico. tardes. También. Vamos a ir a invitar a... Mira, Sí. ahí está Verónica, sí, la podemos invitar también. ¿Cuál era su nombre? ¿Era Verónica? Sí, sí, Verónica directamente, no Fundación. Ok. Es Sí, listo. fantástico. A Con ver. suerte funciona. Creo que va a ser la primera vez que hacemos uno de estos así a tres bandas. Ajá. Bueno, cuatro, porque aquí hay dos. Y Brenda sí que no sé si ha enviado un mensajito que no se encontraba bien, así que no vamos a poder contar con ella hoy. A ver si se puede poner. No sé, ¿nos escuchas tú bien? Sí, sí, yo les escucho bien. A ustedes, a mí, seguramente también. Sí, Fantástico. genial. A ver si Verónica puede unirse y así empezamos. A ver, porque técnicamente. Ah, sí, está enviada la invitación. Vale, pues Verónica, te va a salir por ahí un mensajito de Evolving Education, te está invitando a unirte y con suerte funciona. Una extraña magia. Sí, sí, sí. Estuvimos mirando. Ay, pone que no puede unirse. No sé por qué no puedes unirte. Ujú. Te invitamos de nuevo. A ver. A ver si ahora sí. Sí, genial. Perdón, que estamos aquí mirando a la mini pantallita. Esto de tener que hacerlo desde el móvil está genial Instagram como plataforma de comunicación, pero desde el lado de receptor, desde el generador de contenido, es un dolor. A ver, ¿qué tal ahora? Porque parece que no la deja entrar. Sí, está enviada la invitación. Mm, A ver si podemos hacer que te unas, Verónica. No, Ah, no puede aparece de unirse. nuevo, que no puede unirte. Mm, ¿Qué podemos hacer? Mm, mm, mm. por ahí ponía ver. Te volvemos a invitar, no sea por lo mismo a la tercera va la La vencida. magia de repetir lo mismo 100 veces a lo Sí. mejor funciona. Sí, sí, como eso que te pasa algo con la computadora, ¿no? Y la sugerencia, ¿no? De los expertos. ¿La has reiniciado? Hola, Ahora sí te vemos. te Sí, lo juro mira, pues sí, que la repetición. sí, no sabía por qué, como que no se estaba logrando, pero mucho gusto, qué gusto volverles a ver. Sí, lo mismo digo, Un que bueno, placer que... teneros a los dos aquí. Ujú, sí. Y bueno, muchas gracias por uniros. Ahora sí empezamos. Al final vamos a ser nosotros cuatro. Brenda Villegas de Ashoka, México, y va a unirse también a la conversación, pero al final nos encontraba hoy muy bien, así que vamos a quedarnos nosotros. Ujú. Y bueno, la verdad es que como queremos quedarnos en una horita, casi que nos viene bien tener un poco de tiempo extra porque hay mucho de lo que hablar. Ujú. Sí, rápidamente, solo para presentarnos, aquí Luz y David de Evolving Education, y estamos trabajando para democratizar prácticas educativas que empoderen a los niños a tomar las responsabilidades o aprendizaje de sus vidas y co-crear un mundo con valores. Ujú. Y hoy, bueno, en una de estas estamos haciendo un montón de webinars y uno de ellos es hoy Ujú. con Verónica Sí, y John. sí, nos apasiona aprender de cómo ya es posible, porque yo creo que esto es algo muy importante, creo que cuando muchas personas se enfrentan
hacer cambios, innovaciones educativas, es como, ¿por dónde empiezo? Pues nuestra respuesta a eso es, no hay necesidad de reinventar la rueda, aprendamos de lo que ya funciona en muchas partes del mundo y ver cómo podemos adaptarlo y contextualizarlo, obviamente, ¿no? De hecho, volvemos a la carretera. El mes que viene estamos a punto de tomar vuelo para Egipto y Reino Unido. Vamos a ir a hacer 2 viajes de investigación que llevamos mucho tiempo un poco más parados, más nomádicos o aprendiendo online a través de los webinars, por ejemplo. Y tenemos muchas ganas de volver a la aventura. Pero hoy va a ser el último webinar antes de verano y tenemos muchas ganas de aprender de Jonathan Lazcano, de Vía Educación, y Verónica Escalante, de Fundación Share. Así que si os podéis presentar un poquito y contarnos por qué habéis decidido trabajar en este campo infinito de la transformación educativa y contarnos un poco también qué es lo que hacen cada una de vuestras organizaciones. Muy bien, pues si quieren tomo el micrófono. Muy buenas tardes aquí en México. Un gusto saludarles. Yo soy Jonathan Lazcano, trabajo para Vía Educación. Pues primero comentarles que Vía Educación estamos de manteles largos, como se dice por acá. Cumplimos la mayoría de edad aquí en México, 18 años trabajando en temas educativos y comunitarios. Entonces, todo el mes de mayo estamos festejando nuestros 18 años de trabajar pues para el tema educativo, pero también comunitario, buscando siempre una transformación social desde los actores que al final o al inicio son la misma sociedad, los mismos docentes, la misma escuela y sobre todo la misma comunidad. Entonces, a partir de ahí, pues surge la búsqueda de diferentes programas y proyectos, y uno de ellos es donde trabajo, que es comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje viene de una implementación de algo que se llama actuaciones educativas de éxito, que justamente, ya como lo mencionaron al inicio, sobre todo David lo mencionaba, pues justo se trata de buscar aquello que da resultados en el tema educativo y particularmente mejora los resultados. Nosotros partimos desde 2 premisas para trabajar la transformación educativa, que es la formación de los docentes, quienes son y están a cargo de las prácticas, y para nosotros es una de las áreas más importantes, formar docentes en base científica, es decir, que todo aquello que ellos implementen dentro de las aulas esté comprobado que funciona y sobre todo tenga un rigor previo. Nuestro gran trabajo desde Vía Educación y comunidades de aprendizaje, es llevar esto a las escuelas. Lamentablemente, no solo en México, creo que en gran parte del mundo, seguimos tratando de inventar la rueda, tratando de implementar cosas que nos resultan interesantes, pero que al final no sabemos si nos van a dar resultado o no. Hay un montón de gente que ya está trabajando en eso y pues bueno, afortunadamente está a disposición de todos y de todas, y ese es un poco nuestro trabajo. La otra parte viene ahora desde la parte también comunitaria, por así decirlo, porque buscamos que las familias participen dentro de las escuelas en espacios educativos, que, como también se ha dicho desde hace muchísimos años, la presencia de los adultos, de las familias y de la comunidad favorece el desarrollo de los niños y las niñas en todo esto que también ustedes han mencionado al inicio, que tiene que ver con su desarrollo personal, con su desarrollo intelectual, pero también con un desarrollo muy importante en la toma de decisiones, en mejorar todas las áreas que ellos tengan para que en un futuro puedan tomar las mejores decisiones en su propia vida. Entonces, básicamente, nuestro gran labor, que también nosotros como Comunidades de Aprendizaje México cumplimos 9 años en junio, es formar docentes y llevar todo esto a las comunidades. ¿Para qué? Pues para que ellos también puedan verse beneficiados y beneficiadas de estas prácticas. Estas actuaciones educativas de éxito tienen una teoría detrás que se llama el aprendizaje dialógico, que es que a partir del diálogo y del contacto y la interacción con otras personas podamos aprender y sobre todo mejorar nuestro desarrollo. Y detrás de esto hay un mundo de investigación y un mundo de autores que muchos de nosotros conocemos acá en Latinoamérica, como por ejemplo Paulo Freire, que es un gran referente para nosotros, y el otro es Vygotsky. Hay muchos más, pero esos son los 2 de inicio que creo que nos puede servir mucho de introducción para conocer por dónde va el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Lo dejo hasta acá, el proyecto es sumamente amplio, pero creo que tenemos mucho tiempo también para dialogar. Fantástico, muchas gracias.
Verónica, ¿no quieres compartir tú ahora? Claro, justo. No, y me encanta escucharlo porque en parte estamos muy alineados, especialmente en la parte de trabajar con fundamentos en investigaciones y herramientas probadas. De Share, nuestro enfoque es en cultivar una sociedad que abrace la diversidad. Eso típicamente lo entendemos como inclusión. Para Share, para nosotros en Share, la inclusión se vuelve algo concreto, algo tangible cuando tenemos relaciones basadas en la empatía y el apoyo mutuo entre personas diversas. Ya tenemos casi en cualquier lugar, y en el contexto escolar no es la excepción, ¿no? Trabajamos nosotros en el sistema educativo, lo que buscamos es fomentar una cultura, y sí trabajamos desde la formación docente, igual de capacidades y herramientas probadas por investigaciones, para lograr cultivar una autoconciencia de sesgos y también para lograr fomentar unas relaciones sanas y horizontales, que es lo que trabajamos con Share, la horizontalidad, discriminación y de violencia y opresión, ¿no? Trabajamos la parte de capacitación docente y también trabajamos la parte de formación estudiantil, pero desde el aprendizaje experiencial. Entonces, todo lo que trabajamos desde la niñez y juventud es desde el aspecto vivencial de cómo relacionarnos de una forma distinta ante personas que tienen distintas características identitarias a la mía. Típicamente en nuestro campo lo que decimos es, pues, diversidad siempre hay, pero el cómo nos relacionamos es donde ya empieza a haber el problema, ¿no? Si son relaciones de exclusión, de opresión, de violencia, ¿no? Entonces, lo que buscamos es transformar esas relaciones. Y todo esto viene en línea con el giro relacional, que no sé si el giro relacional nos habla precisamente de cómo nuestro ser en el mundo es siempre estar interrelacionados con el entorno, con la naturaleza, del cual somos parte también somos, de nosotros. Y entonces, actuar en respuesta o en responsabilidad a esa interrelación, ¿no? Bueno, hasta ahí me voy a quedar porque siento que podremos hablar mucho más de eso, pero nuestra... Sí, segundito. Sí, era como... Sí, lo que a nosotros nos apasiona es acompañar procesos de liderazgo incluyente dentro de organizaciones y del sistema educativo. Se atreven a inspirar a pero personas que inspiran a personas en su comunidad a abrazar la diversidad, ¿no? A relacionarse de una forma distinta. Entonces, y en muchas formas están nadando contracorriente. Muy bueno. Sí, algo que veo ahí, ¿no? Que los dos habéis mencionado, es como la escuela no está separada de la sociedad, que muchas veces parece que aprendemos solo en la escuela, pero no. Y además no solo eso, no solamente no aprendemos solo en la escuela, sino que estamos en constante relación con el medio, con la comunidad, y es necesario romper esas paredes que de repente dividen o parece que están dividiendo esa interacción para permitir que co-creemos esa sociedad juntos, ¿no? Sí, así es. Y también algo que habéis mencionado es ese rol de los adultos, has dicho, dentro de las organizaciones, con los padres, también mencionaba Jonathan, como modelos de conducta, ¿no? Si queremos que los chicos y chicas abracen la diversidad, que sepan comunicarse de una manera horizontal, que sepan resolver o incluso prevenir conflictos, sabiendo cómo comunicarse de otra manera, pues nosotros tenemos que practicar esas mismas cosas, que es el mayor reto quizá, que cuando hablamos de desarrollo profesional de los docentes, de los educadores, incluso de las familias, en muchos sentidos estamos hablando de un desarrollo personal, estamos hablando de desarrollar unas habilidades humanas que todos necesitamos, pero que como educadores, pues verdaderamente es donde casi que tenemos que poner el foco, ¿no? En esas habilidades que nos ayudan a modelarlo. Sí, la coherencia hay entre lo que se piensa, se dice y se hace, ¿no? Sí. Para poder también eso,
ser ese modelo a seguir. Sí. Y quería con solo dar una pincelada de por qué estamos aquí hoy en este foro, quién nos ha reunido, porque faltaba por ahí Brenda y quería hablar un poquito de Ashoka también y de la misión que ha hecho tan buena en reunir estas buenas prácticas, ¿no? Ashoka, para quien no lo conozca, es una fundación internacional que sobre todo se inició y se centró en el emprendimiento social, es decir, identificando a personas que estaban creando proyectos para mejorar el mundo de alguna manera, en salud, en educación, en acceso a agua potable, lo que quiera que sea, y visibilizar esos proyectos. Y entonces en algún momento se preguntaron, bueno, ¿y cómo se aparecen estos emprendedores sociales? ¿Qué es lo que hace que se desarrollen en esa dirección? Y entonces se pusieron a preguntarle esto a su red de emprendedores, que tienen más de 4.000 personas en todos los países del mundo, yo diría, haciendo cosas increíbles. Y identificaron que buena parte de esa motivación que los lideraba venía de su infancia, que a lo largo de su infancia habían vivido algunas experiencias que lo había cambiado, lo había hecho ya agentes de cambio desde niños y niñas. Y algunas de las habilidades que identificamos como fundamentales son la empatía, trabajo colaborativo, liderazgo compartido y creatividad. Y por eso se pusieron a buscar, bueno, quién está ayudando a desarrollar esas habilidades, cómo podemos potenciarlas, y de ahí salió un manual de buenas prácticas educativas y un montón de organizaciones que contribuyeron a ello, como Fundación Share y Vía Educación, y por eso hoy estamos hablando de comunidades de aprendizaje y liderazgo horizontal. Así que bueno, hemos tenido hoy un poco una overview de qué va esto. Ahora queremos meternos un poquito más en detalle y nosotros somos como poco a poco nos estamos haciendo entrevistadores profesionales, porque al final entrevistamos y compartimos y analizamos y sintetizamos por el camino. Y la pregunta clave para mí es ¿cómo? ¿Cómo se hace eso, ¿no? En la teoría suena muy bonito, hay muchos, ¿no?, vídeos inspiradores, pero ¿cómo se crea una comunidad de aprendizaje? Por empezar por un lugar. Jonathan. Pues el manual de comunidades de aprendizaje te dice que tienes que transitar por 5 fases de transformación, pero la experiencia me ha dicho que desde hacer una tertulia dialógica literaria dentro de las escuelas, perdón, o desde abrir espacios de diálogo que parecerían tan sencillos, que parece algo tan trillado, decir, en la escuela es un espacio de diálogo, pues como también lo decía Luz, realmente no. La escuela, al menos en México y seguramente en gran parte del mundo, ha cerrado las puertas a la comunidad. Ha dicho lo que pasa de la puerta hacia adentro les compete a los docentes. Entonces creo yo que el simple hecho de abrir espacios de diálogo que permitan tan solo escucharnos, ese es el sentido más simple de una tertulia, de un espacio dialógico, el saber qué piensa otra persona. Creo que desde ahí empiezan grandes transformaciones, porque nosotros, al estar en una sociedad que nos ha impedido dialogar, que nos permite imponernos sobre los otros por diversas situaciones, el hecho de sentarnos en el mismo nivel, de saber que la otra persona también tiene una opinión que puede ser parecida o no a la mía, me parece que desde ahí empezamos a romper este paradigma de que la escuela puede sola o de que la escuela no es un espacio de diálogo. El hecho, pasando a las aulas, de que un docente pueda permitir la palabra a alumnos que normalmente no participan, me parece que desde ahí estamos, no quisiera llamarlo como tal, pero desestructurando un espacio tradicionalista, y que creo yo, te lo digo desde la práctica, ahí empieza la transformación educativa y allí empieza la mirada diferente de los alumnos a los docentes a los alumnos, los padres y madres de familia sobre la escuela, de saber que son escuchados. Me parece sumamente valioso, importante, pero también hay que decirlo, es la parte más complicada que nos ha tocado. Una vez que la escuela empieza a trabajar y a saber y a escucharse, creo que los procesos van mejorando en muchos sentidos. Entonces, para efectos estrictos, insisto, empezamos con una formación, una toma de decisión, un sueño que implica repensar la escuela, diagnosticar qué nos hace falta para ser una escuela ideal, pero al final, tan solo hacernos esta pregunta en conjunto permite tener otras posibilidades de trabajo, otras manos, otros ojos, otros oídos,
y otro apoyo para los niños y las niñas que al final también son quienes se ven beneficiados en el corto y en el mediano plazo. Y esto, que también decía Luz, pues también implica poner al centro mi disposición, mi deseo de incluir a los demás y a las demás, dejar al lado estas rencillas de decir, ay, me miró feo, ay, no participa, es la primera vez que viene. Todos son bienvenidos en una comunidad de aprendizaje siempre y cuando tengamos el mismo objetivo, mejorar el resultado de los niños y las niñas. Y entonces creo yo que ya a partir de esta parte que, insisto, parece muy trillada, ya desde ahí podemos hablar de una comunidad de aprendizaje, que falta mucho camino, pero ahora la mirada se da desde otra perspectiva, ya no es los maestros por allá, nosotros por acá, y ahí cuando necesiten me hablan, ya desde ahí podemos hablar de que todos tenemos un objetivo en común. Wow. Bueno, Sí, sí, a mí se me estaba viniendo decir de los ejemplos que hemos visto en ese viaje, ¿no? Que cuando se tenía esos espacios para escuchar activamente al otro, ya empatizabas, ¿no? Ya empezabas a comprender perfectamente, no me había dado cuenta de eso, a ver, y entonces todos intentaban encontrar soluciones que funcionaran para todo el mundo. Y ahí ya había un cambio, ¿no? Porque básicamente era muchísimo más fácil comprometerse con aquello que todos hemos formado parte en tomar esa decisión. Si viene algo impuesto, pues o lo acepto o me rebelo, tengo esas dos opciones, pero si yo he formado parte de la toma de decisiones, ahí ya hay un cambio de dinámica en el que yo me siento, y se forma esa comunidad, ¿no? En el que ya todo el mundo empieza a trabajar en una dirección, porque todas las voces importan. Claro, y para que eso sea posible tenemos que aceptar que esas voces traen una diversidad, ¿no? Y que no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? Y creo que de eso puede que vaya un poco eso de liderazgo horizontal, ¿no? Un poquito, más o menos, para allá vamos, un poco. Sí, estaba escuchando esta parte de qué es lo que conforma una comunidad educativa, ¿no? Y que todas las personas sean, lo que decimos en Share es que en una comunidad que realmente es incluyente, todas las personas son vistas, validadas y valoradas en su autenticidad, ¿no? Son vistas, validadas y valoradas en su autenticidad. Y yo sí creo firmemente que la escuela, la comunidad educativa es un microcosmos, ¿no? De la sociedad, en realidad. Y ese es espacio de socialización donde, de hecho, bueno, y ustedes lo saben muy bien, estamos aprendiendo más entre pares de lo que aprendemos de la cultura de adultos, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones se dan estos procesos de socialización y cómo podemos modificar, que es en gran parte lo que hacemos en Share, cómo podemos modificar esas condiciones de contacto, esas condiciones bajo las cuales nos relacionamos para generar una forma más sana de ser en sociedad, que no siga replicando formas de discriminación y de violencia, ¿no? Y está en el plano experiencial, ¿no? En el plano de las vivencias que tenemos y de cómo suceden estas interacciones. Entonces, el liderazgo incluyente, me encantó que lo dijeran, lo acaban de mencionar, ¿no? Tiene que ver con, primero, yo qué procesos de autoconciencia genero, que entonces transformen la forma en la que, no solamente en la que veo el mundo, pero la apertura que tengo para, me encanta esta definición como de sabiduría, ¿no? Acercarme a una persona buscando conocer una nueva verdad, estando dispuesto a perder aquello que yo ya consideraba que era verdad, ¿no? Y eso es valorar la diversidad, ¿no? Y eso es tener esta apertura para siempre descubrir cosas nuevas sobre otras personas y sobre yo misma o yo mismo. Y ahí hay en este valorar la diversidad, porque siento que muchas veces en nuestro campo hablamos de la diversidad como si fuera un problema, ¿no? Sin darnos cuenta que más bien el problema es nuestro enfoque hacia la diversidad. La diversidad no es un problema a resolverse. La diversidad es la mayor oportunidad para crecer, para innovar, ¿no? Como sociedad. No siempre es cómodo. Y ese es el problema, que nosotros aparte crecimos en una generación en la que valoramos muchísimo la comodidad. Y el crecimiento ocurre en la incomodidad. Y no desarrollamos esta práctica, ¿no? Sin llegar a la inseguridad, ¿no? Pero de estirar estos músculos de la incomodidad para decir, voy a cuestionarme todo aquello que he normalizado en mi cultura, voy a acercarme a la normalidad con un poco de actitud de sospecha para ver qué hace daño, ¿no? ¿Qué hace daño? ¿Qué incluso me puede hacer daño a mí? Porque esto también lo internalizamos, ¿no? El concepto que utilizamos mucho es opresión internalizada. Entonces, ¿qué me está generando daño en cuanto a la concepción que yo tengo sobre mi propia identidad y de mi ser en sociedad y de la forma en la que me relaciono? Cuestiono eso, ¿no? ¿Qué me está haciendo daño o qué me genera bienestar? Y tener la de encontrar formas
darnos. ¿No? A ver, te estamos perdiendo. Ay, no, me pierdo. Hemos perdido un poquito y al final solo. Sí. Nada más decía que para nosotros el líder incluyente es la persona que es valiente, la que tiene la valentía de pensar las cosas de una forma diferente y de relacionarse de una forma distinta, ¿no? Pero Qué bueno. Sí, me ha encantado el acercarse con curiosidad, ¿no? De mantener siempre, va a hacer preguntas desde la curiosidad, van las dos cosas ligadas, dejarte llevar por tu curiosidad y preguntar, intentar comprender a la otra persona, ¿no? Sí, lo del líder incluyente me ha recordado un taller que hice hace tiempo cuando estaba haciendo la transición desde investigación científica en el mundo de la biomedicina, de hecho, a educativa. Me pidieron que hiciese un taller sobre liderazgo incluyente en un centro de investigación científica. Y dirás, ¿qué tiene que ver eso, no? La inclusión, pues como decías, la diversidad es una riqueza. Y ese centro de investigación científica, al igual que cualquier organización o equipo del mundo, tiene una diversidad inherente. Pero si miras normalmente a los líderes de los grupos de investigación o de los equipos de trabajo, se parecen bastante. Y es porque tenemos unos prejuicios dentro de nosotros, por la sociedad en la que hemos vivido, que nos hacen, por un lado, valorar a aquellas personas que se parecen más a nosotros, ¿no? Es más fácil que a mí me caiga bien otro tipo que tenga poco pelo como yo, que tenga más o menos la misma altura, más o menos el mismo color de piel, más o menos la misma edad y que le dé más oportunidades que a otra persona que simplemente en características físicas, que he mencionado de unas cuantas, fuese distinto, ¿no? Entonces, parte del taller era como aceptar cada uno de decir, yo tengo prejuicios, porque he vivido en una sociedad con prejuicios y no sé lo que es una sociedad igualitaria en el que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Y como no he vivido jamás en ese espacio, es imposible que yo no tenga prejuicios y biases, ¿no? Entonces, como que ese nivel de autoconocimiento es necesario para luego, cuando tomamos decisiones o acciones, decir, bueno, ¿cuáles de mis prejuicios escondidos pueden estar detrás de esta decisión? O cómo puedo incluir otras voces que puede que no estén ahí por defecto por la manera en la que operamos, ¿no? Sí, pero sin duda la belleza de traer esa diversidad es fascinante, ¿no? Porque cuando la otra persona lo ve desde otro punto de vista totalmente distinto, se ofrece la oportunidad de aprender un área, un campo totalmente distinto. Y ya cuando se consigue ya co-crear cosas juntos, ya es como ¡wow! Sí. Maravilloso. Algo que a lo mejor me gustaría decir acerca del diálogo es la diferencia que hay entre un diálogo y un debate también, ¿no? Como que muchas veces cuando como que con el debate tendemos a polarizarnos, ¿no? A irnos en direcciones contrarias, mientras que cuando hablamos de diálogo se trata de escucha activa hacia la otra persona y después de compartir, ¿no? Quizá Jonathan nos puede contar un poco de cómo ayudar a las personas a hacer esa transición, ¿no? De hablar para tener razón versus hablar para escuchar. Pues, escuchar en el diálogo. Sí, pues nosotros partimos de 7 principios del aprendizaje dialógico. Uno de ellos se llama diálogo igualitario, que está basado justo en frases que nuevamente parecieran muy comunes, pero que me parece ayudan muchísimo en estos casos. Y es, no importa quién lo dice, sino lo que dice. Nosotros miramos lo que dice la persona, no quién lo dice. Eso ayuda también mucho a no quedarnos en estos niveles, como lo dijo el maestro, lo tengo que hacer, como lo dijo el director, lo tengo que hacer, como lo dijo el papá que sí estudió, lo tengo que hacer, o viceversa, como lo dijo una madre de familia que no estudia, ni trabaja, ni sabe leer, pues no le pongo atención, al contrario, traemos justamente al diálogo que lo importante es como tal lo que se dice y no quién lo dice. Justamente la puesta en práctica de las tertulias y de los espacios de diálogo generan que se conviertan en espacios libres de violencia. Algo que nos hemos dado cuenta también en la práctica es que en México, particularmente en las escuelas donde también hemos tenido mucha intervención, muchas relaciones de los niños entre pares, con los directores, con los profesores, implican mucha violencia, implican niveles, implican sentirse menos o sentirse más, y eso es sumamente violento y atenta contra el desarrollo de los niños y las niñas. A partir de que empezamos a hacer tertulias, espacios de diálogo, pues los beneficiarios nos dicen, es que estuvo padre la tertulia porque nadie
me miró feo, nadie se burló de mí, nadie me está criticando mi físico, ¿no? Nosotros estamos también en barrios muy importantes y hay padres de familia que salieron de cárceles, que etcétera, etcétera, y pues nadie me miró feo porque traigo tatuajes, nadie me miró feo porque hablo mal, ¿no? Entonces, se sorprenden de que haya espacios libres de violencia y eso también hace mucho sentido para seguir yendo a la escuela, para mirar a otros de manera diferente y sobre todo vernos en este espejo de así como me ven, quizá yo lo hago y entonces a partir de estos 7 principios buscamos también que haya mucha solidaridad, buscar el beneficio de los demás y no solo el propio y eso también creo que nos ha ayudado mucho a superar muchísimas barreras y que también veamos la inclusión como una parte cotidiana y no necesariamente como algo que tiene que suceder, sino desde esta mirada mucho más abierta en me importas tú como sujeto y lo que tú tienes que decir y no estos prejuicios de los que ya hablaba David y también lo que nos dice Vero, ¿no? Mucho trabajar desde lo personal y atreverse a decir cosas, ¿por qué? Pues porque nadie se va a burlar de mí, nadie me va a cuestionar, justamente creo que esa es la diferencia entre el debate, porque tendemos a descalificar en el día a día. Entonces, en comunidades de aprendizaje, en las tertulias y en otros espacios, siempre buscamos este diálogo igualitario. Podría, que me has dejado ahí con la curiosidad, esos 7 principios, listarlos, ¿es solo para tenerlos en mente? Sí, a ver si me salen de memoria. Ahora no vine preparado. Sí, es verdad. Examen 1. Es el diálogo igualitario, la solidaridad, Okay. creación de sentido, transformación, el inteligencia cultural y me faltan 2. Siempre me faltan esos, pero ahorita te los enlisto. No, yo creo que ha llegado a los Son casi, 5. casi. Ojalá no me reprueben en mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, también hablabas tú antes, Verónica, de ese cambiar la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Para permitir justo que esas voces sean escuchadas y sean validadas. Y no sé si hay alguna herramienta o algo que ayude a que los profes y los alumnos empiecen a implementar estas cosas, ¿no? Muchas veces como necesitamos este proceso de autoconocimiento, de reflexión, de diálogo, y luego como que nos den unas pautas, algo fácil para empezar, ¿no? Para por dónde tirar. Claro. Sí, nosotros tenemos que llamamos proceso de acercamientos horizontales, ¿no? Y la razón por la que llamamos acercamientos horizontales es porque típicamente la forma en la que nos relacionamos con personas diversas es asumiendo posiciones de inferioridad o superioridad, ¿no? De verticalidad. Y lo vemos con prácticas identitarias. Vivimos en el sistema educativo el que se presenta muy seguido y que es como de los primeros que docentes. Claro, es la cultura educativa, ¿no? Como conceptos que ustedes conocen muy bien, conceptos que era como una ahorita que yo iba en el paso, que paso a hacer Perdona, Verónica, no sé si puedes cambiar la conexión, no sé, como del wifi a los datos o algo por el estilo, por ver si te escuchamos un poquito mejor. Ay. Sí, que se está cortando ahorita. Pero por ahí veo que alguien ha dicho las otras 2 de vía educación. Igualdad de diferencia y aprendizaje instrumental. A ver si te escuchamos mejor ahora. Ahí. ¿No? Ahora que sí te hemos perdido. Listo. Ahora. A ver. Bueno. Me cambié de... A ver, Parece que sí. ¿Mejor? Esperemos. Más o menos. Tampoco. Hay como unos cortes ahí entre media, pero más o menos te escuchamos. ¿Un poquito? Bueno, díganme si todavía... A ver, prueba. O me cambio de red otra vez. ¿Será? ¿Sí? Ok. Sí, quizás mejor. No, pues yo les comentaba, y yo les escucho perfecto, que si no, tal vez puedo apagar la cámara y así me escuchan un poquito mejor, pero en Share lo que fomentamos son acercamientos horizontales, ¿no? Para cambiar como la verticalidad que genera, pues justamente esta relación violenta. Y los pasos para ese acercamiento horizontal empiezan con la autoconciencia, como mencionábamos,
Ahí trabajamos muchas herramientas de antropología reflexiva o interpretativa. Y básicamente lo que es eso, para no irme como a toda la teoría, y si hay antropólogas y antropólogos acá, me perdonarán por la simplificación de esto, pero es entender cómo todo en la vida yo lo estoy viendo a través del lente de mi propia experiencia, ¿no? Que lo que decimos es que es como si un par de lentes morados, ¿no? Y entonces, si tú ves el mundo a través de un par de lentes morados, pues verías todo el mundo de morado, ¿no? Pero el mundo es solo morado, pues no hay. Para personas que percibimos distintos colores, vemos, ¿no? Todo ¿no? Una gama infinita incluso de colores, pero sí hay morado en el mundo. Y ese es el problema precisamente con los sesgos, con los prejuicios que mencionaban, que son una función cognitiva aparte, ¿no? Que todos tenemos. Eh, el problema no necesariamente es que estén mal, el problema es que nos limitan a solamente ver ciertas características de la realidad, características que tienen que ver con mi experiencia, ¿sí? Que tú lo mencionabas, son los sesgos de afinidad, ¿no? Entonces, creo que lo que conozco es válido, es mejor, etcétera, y lo desconocido, ¿no? Tengo un juicio como de rechazo ante eso. Entonces, ese es el primer paso, la conciencia. Ahora, hay muchas corrientes, organizaciones que se quedan como en ese paso, pero está comprobado que si solamente tomamos conciencia, eso no necesariamente nos lleva al cambio. ¿Por qué? Porque no estamos trazando un camino de acción. ¿Me explico? Simplemente estamos tomando conciencia del problema. Entonces, lo que hacemos después, en un acercamiento horizontal, es cambiar las condiciones de contacto para que sean condiciones ideales. ¿Y cuáles son estas condiciones ideales? No nos las inventamos en SHARE, también creemos firmemente en las investigaciones. Entonces, nos fundamentamos en la teoría del contacto, que es una teoría de psicología social que, bueno, que lleva ya mucho tiempo. En el 2006 hicieron un estudio metaanalítico de 515 investigaciones independientes de esta teoría, que estudia cuáles son las condiciones ideales de contacto para reducir prejuicios. 94.6 de ellas encontraron que la hipótesis es correcta. Cuando modificas ciertas condiciones de contacto, que no me voy a meter a todas, pero son muchas, o sea, son varias, pero cuando modificas esas condiciones, entonces hay un cambio de prejuicio, hay una transformación, hay un cambio en la pasos y Justo sí, acabamos de perderte un poco el sonido, no sé por qué, te estamos escuchando Y te fantástico. vemos también muy bien. ¿Sabes? Ajá, a ver. Se va cortando de vez en cuando, creo. Claro. Ok. Pero Ahorita voy a nos ver. hemos quedado en cuando modificas esas condiciones, hay una transformación. Hay una transformación, hay una comprobado, y esto es en estudios en distintas culturas, hay una reducción de prejuicios, el tema es modificar esas condiciones. Pero el problema es que tampoco podemos nada más modificar las condiciones de contacto si no hay procesos de autoconciencia. Porque como ustedes dicen, como crecimos en una sociedad racista, clasista, etcétera, hay toda una serie de prejuicios, estamos condicionados a replicar esas ideologías a menos de que tomemos conciencia y activamente decimos, voy a ser antirracista, ¿no? Voy a ser... Tenemos que tomar conciencia de eso. Entonces tienen que ir acompañadas estos dos componentes. Y es por la autoconciencia. Que bajo contacto. Ahí está. Ahí te perdimos. Ahí te hemos perdido al final, pero... Oh, Van juntos. A ver, pero ahora no te escuchamos. no, ya no estoy hablando. ¿Me escuchas ahora? Okay. A ver, sí, no, creo que más o menos hemos entendido. A ver, por recapitular, esa teoría del contacto está bastante validada, ¿no? A nivel científico, y ahí muestra unos elementos que se pueden tomar, ¿no? Para tomar acción. Y para hacer esos dos pasos, ¿no? Que nosotros muchas veces hablamos como de conciencia con compromiso. Exacto. Y tú has hablado ahí de esa conciencia con acción, que no solo se quede en la conciencia, ¿no? Y tener unos puntos claves en los que empezar a actuar. Y no sé si nos quieren mencionar uno de esos puntos en el que los docentes puedan actuar, por tenerlo en mente. ¿Yo? Sí, sí, como ha hablado de la teoría del contacto, por si hay alguno de esos elementos. Sí, sí, sí. O sea, yo empezaría con la autoconciencia. O sea, es que de ahí tenemos que partir.
con la autoconciencia de que mi conocimiento, mis experiencias de vida son limitadas, y al ser limitadas mis experiencias, son limitados mis conocimientos, y al ser limitados mis conocimientos, siempre hay cosas nuevas que puedo descubrir. Entonces, lo que yo le recomendaría a docentes es que se acerquen mucho a escuchar y a conocer historias de personas que han tenido la valentía de compartirlas, que vienen de un contexto distinto al propio en alguna de sus características, género, sexualidad, etnia, etcétera. Y entonces que empiecen a cultivar y que eso lo cultiven con sus estudiantes, ¿no? Desde un lugar sí, de valorizar y sobre todo de personas actuales, ¿no? Ejemplos actuales. Porque en México tenemos mucho bueno, vamos a aprender de culturas indígenas, pero mientras sean las culturas indígenas como eran en su forma prehispánica, no culturas tan indígenas como son actualmente, con las aportaciones que siguen haciendo en todos los ámbitos, ¿no? Y valorando como los saberes actuales de poblaciones indígenas. Entonces, digo, ese entre muchos, ¿no? Pero que empiecen a cultivar eso, y no solamente los saberes que vienen pues desde la institución, porque eso tiende a ser un discurso de una cierta identidad como que busca promover como cierta hegemonía, ¿no? Y bueno, y que no, eso no siempre está acorde a la valoración de la diversidad. Este mundo de pobreza del mundo. Sí, algo que veo en los dos casos es esa creación de un espacio seguro, ¿no? En el que los chicos, chicas y los profes están todos, o sea, hay posibilidad para aprender, para dialogar, precisamente porque no estás bajo el miedo a que te vayan a castigar o que algo vaya a pasar, sino que realmente creando ese espacio seguro es cuando se puede empezar a dialogar y a cambiar aquellas cosas que no nos gusten, ¿no? Sí. Y ahí me gustaría compartir, porque justo tengo como muy reciente una herramienta educativa, por compartirla en este foro, que está muy relacionada con ambas cosas, con crear comunidad y con permitir que todas las voces sean escuchadas. Y bueno, la reflexión viene de una formación que hacemos que se llama Expedición Aprendizaje, que está acabando esta semana, la edición que empezamos en febrero, y donde compartimos esa diversidad de perspectivas sobre la educación, de la investigación que hemos estado haciendo. Y una de las herramientas que utilizamos para gestionar la comunidad de aprendizaje, porque justo es una formación horizontal en la que todo el mundo puede contribuir a la dirección que toma, ¿no? Y una de esas herramientas se llama Junta de Cambios. Y la Junta de Cambios, simplemente cada vez que nos reunimos, al final dejamos 10 minutitos y tenemos una columna donde pone observaciones, soluciones, en práctica o integrado. Y cualquier persona puede poner una observación. Ahí, para empezar, practicamos la diferencia entre hacer una observación o un juicio, ¿no? Que ya es una diferencia grande de ser que capaz parece que no, pero hace toda la diferencia. Sí. Luego, siempre hay un espacio en el que poder decir cuando algo no te gusta, incluso cuando no sabes exactamente qué es, ¿no? Puedo decir, siento que hay menos personas en la llamada que la semana pasada, o me siento más cansado. Cosas así, y de ahí pues surgen soluciones que de nuevo cualquier persona puede hacer propuestas de cómo mejorar, qué podríamos hacer, ¿no? Y luego votamos utilizando pues digamos votación sociocrática, es como me gusta, no me gusta o estoy dispuesto a intentarlo, que es un punto medio muy interesante porque no es que esté en contra, tampoco me fascina, pero puedo darle un intento, y nuestra área de tolerancia normalmente es más amplia que nuestra área de acuerdo. Entonces, permite que lleguemos a acuerdos de forma más rápida, ¿no? Y lo interesante bueno, la herramienta es muy útil, se utiliza viene sobre todo de centros de aprendizajes ágiles que utilizan herramientas de creación de startups tecnológicas integradas en la educación. Y hay muchos centros, en México, por ejemplo, hay uno que se llama Educambiando en Veracruz, que es una pasada. Estuvimos hablando con los fundadores no hace mucho. Y algo muy interesante es que como teníamos distintos grupos de educadores y educadoras, que cada uno había ido evolucionando en una dirección distinta. Había unos que querían un descanso a mitad, por ejemplo. Había otros que querían saber la agenda de qué cosas íbamos a hacer y poder decidir. Había otros que querían que lo hiciésemos todo, pero que el tiempo estuviese muy bien cuadrado y que tuviésemos siempre un cronómetro ahí, como había algunos bastante más estructurados. Y querían esa estructura, pues se las damos, ¿no? Quizá para otro grupo eso hubiese significado presión y preferían tener menos temas, pero más tiempo para hablar. Entonces, son algunos de los pequeños cambios que fueron ocurriendo en esos grupos y que al final reflexionamos, les mostramos un poco las juntas de cambios, el tablero
de cada uno de ellos, es decir, fijaros que cada uno ha ido evolucionando en una dirección respondiendo a vuestras necesidades. Y qué bueno que había ese espacio, ¿no? ¿Cómo sería si en tu espacio hubiese de aprendizaje, en tu escuela, en tu centro, hubiese un sitio en el que cualquiera pudiese poner una observación y hablarlo acerca de qué se podría hacer acerca de ello? Ujú. Sí, al principio da un poco de miedo, ¿no? Porque así como estando en la parte de la organización es como, ¡ah, Dios mío! Voy a tener que preparar un montón de cosas como triple, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta de que se está haciendo relevante para ellos. Si no pierde ese carácter, si no les das la oportunidad de que ellos lo hagan suyo, no es su espacio, entonces es mío. Y yo no, o sea, estamos creando ese espacio de comunidad, es una comunidad, todo el mundo importa ahí. Entonces, como escuchar las necesidades individuales y después ver cómo el grupo va avanzando, ahí ya es muy bello porque ellos son los que se apropian, ¿no? Y creo que esa apropiación del espacio es cuando permites empoderar a los jóvenes a darse cuenta de que realmente pueden cambiar aquello que realmente quieran, ¿no? Sí. Claro, esa conciencia de la escuela es como mía, ¿no? Es mi espacio de aprendizaje para que yo aprenda, no es algo impuesto, sino es un espacio para mí, para hacer lo mejor de ello. Empezando ahí en esa semillita podemos llegar a esa agencia de cambio de la que hablábamos al inicio, de decir qué problemas veo en el mundo con los que no estoy de acuerdo y qué voy a hacer al respecto, ¿no? Sí. Así que, pasando ahí un poco a esa parte, me gustaría preguntaros un poco del impacto que veis con esas dos prácticas educativas, un poco qué es lo que se ve cuando un colegio empieza a utilizar comunidades de aprendizaje o liderazgo horizontal. Bueno, pues acá es muy interesante. Nosotros, les decía al inicio, vamos a cumplir 8 años, lo cual nos ha implicado también abrir muchos procesos. Desde la edad preescolar, la primaria, de los 6 a los 12, y la secundaria, y ahora algunos bachilleratos, etcétera, etcétera. Creo que, por lo que nos han dicho, también los docentes, hay algo que trasciende, es decir, cuando nosotros llevamos las actuaciones educativas de éxito y ponemos a prueba y en práctica, estos 7 principios, las cosas van cambiando. Pero de repente estos principios trascienden a espacios tradicionales, como es un aula, un docente frente a un pizarrón explicando, y entonces nos dice un docente de inicio, los primeros impactos es que ahora para poder opinar levantan la mano antes de participar, y eso quiere decir que todos y todas le vamos a poner atención a esa persona. Ya no como se dice acá, no nos arrebatamos la palabra no dejamos terminar al otro, sino lo escuchamos atentamente y podemos continuar. Entonces, ese es quizá uno de los primeros impactos que hemos revisado, que favorece mucho a que todos escuchen y puedan continuar. La segunda, creo que tiene que ver con una transformación de la escuela como un espacio mucho más democrático, y no necesariamente pensando en esta democracia donde todos pueden opinar, sino donde todos participamos de beneficiar a los alumnos y a las alumnas, es decir, que los alumnos y las alumnas tengan acceso a una educación de calidad, que el término de calidad se ha estado como muy diversificado, pero creo que ese es otro, donde los docentes transforman las prácticas a prácticas mucho más igualitarias, con miras a mejores resultados y sobre todo con miras a beneficiar directamente a los niños y a las niñas. No es que antes no lo hubieran hecho, pero hay prácticas que están más enfocadas en terminar un proceso de que ellos entiendan las matemáticas, lejos de que lo utilicen como una herramienta para descubrir el mundo, que son cosas totalmente diferentes. Y creo yo, en estos años que cerca de 200 escuelas han mantenido el proyecto Comunidades de Aprendizaje como una forma de práctica, a pesar de los cambios en gobierno, en políticas públicas, etcétera, etcétera, le han encontrado un sentido a la práctica como tal. Entonces tenemos casos en donde, por ejemplo, las escuelas, hablando de aprovechamiento y de evaluaciones, han pasado de ser el lugar número 7 de 30 a ser el 1 de 30, porque el aprovechamiento y el tema académico es muy importante. Pero también hay otro proceso en el cual las escuelas se convierten en espacios
con mayor libertad, pero también libres de violencia, en donde incluso las familias se sienten mucho más seguras cuando participan. Hemos tenido cambios en donde ha habido transformación total, ¿no? Pongo el caso rapidísimo de una madre en una zona de Catepec, que seguramente por acá muchos conocerán ese municipio. Nos dice que a partir de unas tertulias donde estábamos trabajando el tema de género y de amor, eh, ha dejado una relación violenta para ella porque no era el mejor ejemplo para su hija. Quizá esto no esté en un 9, en un 10 de calificación, pero implica una transformación que a nosotros nos llena mucho de orgullo y también ha cambiado vidas, ¿no? O sea, realmente ha cambiado eso. Y creo que a la par, no quiero hablar solo del proyecto, quienes participamos en ellos hemos transformado nuestra vida, ahora tenemos una escucha más activa, ahora no solo mi palabra es la que cuenta, ahora no solo yo tengo que salir en la foto, ahora no solo yo, sino todos y todas quienes participamos y en espacios desde que es un espacio virtual, hasta espacios en la casa, espacios en el barrio. Eh, Les platico como parte de un ejemplo, yo siempre desde hace quizá 20 años he trabajado en escuelas, en espacios educativos, y nunca me di cuenta justamente de este impacto, esta conciencia de la que nos habla Vero, de lo que implica un adulto, un externo dentro de una escuela, ¿no? Esa posibilidad que te da a alumnos que nunca han sido mirados, alumnos que no tienen en casa algún referente. Ahora me preocupo mucho más por mi actitud, por mi postura, por mis palabras, por si juego en broma, cuidar mucho las bromas, porque eso puede generar y tener un impacto en otras personas. Entonces creo yo que hay impacto en todos los niveles, y algo de lo que también podemos tener como mucho orgullo es que pues las escuelas se han mantenido por algo, ¿no? Le han encontrado algo a comunidades de aprendizaje y nos siguen buscando, a pesar de muchos cambios que hemos tenido en Vía Educación, nos siguen levantando la mano, nos dicen, oye, yo quiero eso, me encantaría, ya me contaron, ¿no? Al inicio nadie nos conocía, pero ahora pues el boca a boca nos ha traído muchos beneficios, y muchas escuelas quieren formar parte de comunidades de aprendizaje o verse beneficiados por esta mirada de comunidades de aprendizaje. Entonces, para no echar números y no estar como en este otro sentido, creo que lo más valioso es la transformación que hemos visto en las personas, y eso nos llena de mucho orgullo porque al final implica que el docente se levanta con otra cara y sabe que va a tener un impacto positivo en los niños y en las niñas. Entonces creo yo que eso lo valoraría mucho más que todos los números que nos han dado estos 7 años, que son muchos, y que quizá en un papel lo podamos ver por ahí en alguna publicación de Vía Educación, pero me quedo más con estos procesos mucho más cercanos, más humanos y de mayor transformación con los niños y con las niñas. Fabuloso, muchas Muchísimas gracias. gracias. Y Verónica, ¿nos puedes contar un poco del impacto de abrir la puerta a la diversidad? Sí, no, y estoy completamente nada más como que quiero hacer eco a que sí, el impacto profundo, como que a veces nos pasa que compartimos historias y nos dicen, bueno, pero eso es anecdótico, ¿no? Y decimos, y pues sí resaltar que no es anecdótico. Los seres humanos entendemos las cosas de forma narrativa aparte. Y esas anécdotas, esas narrativas nos hablan de lo profundo que justamente no podemos medir con números, ¿no? Entonces, hago mucho eco a eso. Y hace un momento hablaban como de la apropiación del espacio educativo, y yo diría que también es la apropiación del aprendizaje mismo por parte de estudiantes y en la apropiación de procesos de transformación que conllevan, y no solamente de estudiantes, sino cuando docentes se apropian de procesos de aprendizaje y transformación, eso permea y hace eco, porque entonces ya se asumen como estudiantes de la vida también. Y entonces la apertura que tienen estudiantes a otras experiencias de vida cambia, ¿no? Pero bueno, sí, entonces hago mucho eco a eso. Digo, sí, nosotros también llevamos, sí, los números ahí los podrán ver en la página donde sea, pero sí, llevamos 10 años trabajando con organizaciones que tienen presencia en más de 90 países, ayudándoles a desarrollar liderazgo incluyente. Pero sí, como en esta parte de compartir prácticas narrativas, uno de los proyectos pues que ahorita estamos más enfocados, más fuertes que en los que estamos impactando ahorita, es con la Secretaría de Educación Media Superior del Estado de México, que para aquellos que no son de México, el Estado de México es el estado con más violencia de género en el país. Más del 78% de las niñas y mujeres del estado son víctimas de violencia, y el estado con más feminicidios en el país, ¿no? Y en el Estado de México estamos llegando a todos los bachilleratos del estado, que son 1,160,
capacitando a todo el cuerpo docente, que son más de 24,000 docentes, y estas personas docentes, ya teniendo esta capacitación, habiendo vivido procesos de transformación personal, entonces están facilitando talleres de desarrollo socioemocional sano entre estudiantes de distintos géneros. Y ahora, ya como se ve el impacto a ese nivel, les comparto un ejemplo que yo pude ser testigo en una actividad entre muchos, y no voy a decir ni nombres, ni años, ni nada, para que justamente mantener cuidar como, pues sí, la privacidad de quienes participaban, pero era una dinámica en la que eran estudiantes de bachillerato y estaban compartiendo experiencias en las que se habían sentido vulnerables y alguien les apoyó. Esa era la instrucción. Y el énfasis era la importancia del apoyo, de esos vínculos de apoyo. Coincidió que esa vez que yo estaba siendo testigo de esta dinámica, todas las mujeres y niñas de este círculo compartieron distintas experiencias de abuso, distintas. Y desde abuso sexual, compartir fotografías íntimas, muchas diferentes formas de abuso. Pasan y en la siguiente ronda la invitación era que compartieran algo en lo que necesitaran apoyo actualmente. Y la primera persona en participar era un compañero suyo, que se identifica como hombre. Y frena la actividad y dice, perdón, ya sé que no es lo que debo de hacer, pero yo nada más le quiero decir a mis compañeras, después de todo lo que compartieron, que siento muchísimo que hayan tenido estas experiencias, que nunca debieron de haber vivido algo así. Y que yo me comprometo de ahora en adelante a hacer todo lo que yo pueda por frenar y prevenir que ninguna mujer vuelva a vivir lo que ustedes están viviendo. Si alguien hace la broma que no es broma, si algún amigo está enseñando la foto, el comentario, yo le voy a poner un freno. Separan sus compañeras, llorando todas, y van y lo abrazan. Y se quedaron un buen rato, y él también. A ver, para ellas fue un momento de sanación. Y es esto que decimos que no podemos medir. Para ellas fue un momento de sanación en darse cuenta que había una forma distinta, en que un hombre veía sus experiencias, las validaba, ¿no? Y les apoyaba. Esta es como ahí están las relaciones de apoyo mutuo. Y para este joven, ¿no? Este hombre joven, fue un momento para darse cuenta que había una forma distinta de ser hombre en el mundo, una nueva masculinidad, ¿no? Que era empática, que era solidaria. Y entonces, ese es el nivel de apoyo. Estamos, pues, muy al principio decía, es el giro relacional. Teóricamente, ¿no? Y desde la academia, esto se llama el giro relacional. Es darle prioridad al cambio y la transformación que hay en las relaciones interpersonales para que podamos vivir de una forma más sana como sociedad. Ya, y espero que eso sí se haya escuchado. Sí, no, se ha escuchado perfecto. Se ha escuchado perfecto y wow, increíble el impacto que tenéis ambos y vuestras organizaciones, porque sí, ese es el impacto real, ¿no? Como decir, no es los números, sino estas historias de cambio verdadero de la madre que decide no voy a tener una relación insana porque no es buena para mí ni para mi familia tampoco, y de los chicos y chicas que deciden queremos tener otras relaciones con el sexo opuesto que estén basadas en la equidad y en el respeto. Esa es la transformación que queremos empezando en las aulas y que se va expandiendo hasta que llegue a todo el mundo. Sí, y son ejemplos, esas personas, o sea, se van sembrando semillas que van germinando a distintos tiempos en distintos lugares y de nuevo esas personas sembrarán más semillas y el efecto se irá. No lo vamos a poder medir en números perfectos, pero ese impacto se va a ir expandiendo porque o sea, permite vivir en un mundo en el que yo creo que todas las personas quieren vivir, en el que puedan ser, como has dicho, ¿no? Vistas, valoradas y apoyadas. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan y Verónica, por uniros a nosotros en este webinar. Voy a acabar ahí con algunos así anuncios, cosas que se me han venido a la mente. Ha mencionado Jonathan educación de calidad, un término muy interesante y del que tenemos un ebook que se llama El secreto de la educación de calidad. Para quien esté interesado, en nuestro perfil se lo puede descargar gratis. Y donde más que dar respuestas, la verdad es que hacemos preguntas, pero compartimos distintas versiones y perspectivas de qué podría significar eso de educación de calidad. Como decía al inicio, vamos a empezar dentro de poco un viaje de investigación a Egipto y Reino Unido y vamos a estar compartiendo por Instagram historias de qué aprendemos por allí. Vamos a aprender mucho de educación democrática, de globalización y contextualización, de igualdad de género también en Egipto, por ejemplo.
Entonces ahí estamos llenando la agenda con un montón de entrevistas y de reuniones que, en fin, que creo que van a poner los vellos de punta. Y por otro lado, por supuesto, abrir las manos a colaborar y a seguir haciendo cosas juntos, porque nos ha encantado el trabajo que estáis haciendo, el impacto que tiene, y creo que compartimos valores y también como el valorar la diversidad. Y esa diversidad a nosotros nos llena, por eso nos dedicamos a compartir esta diversidad de formas en las que es posible transformar la educación y ayudar a las personas a hacer pequeños experimentos de cambio que se transformen en cambios reales y duraderos, ¿no? Sí, porque también no va a haber una solución única que vaya a funcionar para todo el mundo. Entonces, cada persona tiene que encontrar su forma, adaptarlo a su contexto, etcétera, ¿no? Entonces, pues, contra más diversidad haya, más posibilidades de probar, de hacer esos pequeños experimentitos y ver qué pasa, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. No, Suerte, gracias a Zulia. ustedes. Sí, gracias por tenernos. Adelante, adelante, Vero. No, gracias por tenernos en estos espacios. Sí, muchísimas gracias y Ahí nos ansioso vemos a la de vuelta, saber porque- qué ven por allá. Gracias, y nos vemos a la vuelta porque estamos en México, por cierto, aunque tenemos acento español porque somos de España, pero desde hace unos añitos que decidimos que este era nuestro lugar de momento al menos. Así que cuando pasemos por allí, ¿estáis los dos en la ciudad? ¿O? Sí. Yo en Ya casi. Yucatán. Ok. En Yucatán, qué bueno. Va, dos sitios que merecen la pena. Con gusto, bienvenidos. Fantástico, pues muchísimas gracias y que tengáis buena tarde. Un abrazo.